Hola, bueno, antes que nada agradecer a Fertilizar por la invitación y agradecer sobre todo a Fernando García, gracias Fer por confiar en mí, y la verdad que muchas gracias, y agradecerle también a Gustavo Madoni, bueno, por todos estos años juntos, la verdad que una formación que es de lujo. Bueno, el trabajo que voy a mostrar en realidad es un trabajo en el que participé casi como última parte, en la última etapa, que es en la del análisis y la comunicación de los resultados. Para eso pedí ayuda a bastante gente que ya sabía de estos temas bastante más que yo, particularmente al doctor Santiago Álvarez Prado y al doctor José Andrade. Sin embargo, el trabajo en realidad fue llevado a cabo en una interacción entre privados, entre miembros de los grupos CREA de la zona oeste, representados por Agustín Baratini y Juan Lamatina, dos empresas de fertilizantes representadas por Matías Sachs y Marcos Gregorini, y con Fernando en la coordinación. El trabajo trató sobre estrategia de fertilización de mediano plazo en sistema de cultivos extensivos con influencia de napa. Entonces, algo parecido a lo que presentó Nicolás, pero para una zona particular del país. Entonces, ¿dónde nos ubicamos? En el oeste, en la región oeste de Argentina. Si ven, cada una de estas estrellas son a donde hubo alguno de los experimentos cuyos resultados formaron parte del trabajo. La región sombreada sería la influencia de la cuenca A del Salado, que es una región que antiguamente tenía sistemas ganaderos, sobre todo, en rotación con agricultura, pero que hará entre 30 años y 20 años los más recientes, se transformaron en la agricultura continua. Las napas subieron mucho, entonces todo lo que vamos a ver a partir de ahora son ensayos que salieron de lotes en los que la influencia de napa estaba constantemente dentro de los rangos que se han registrado para la maximización del rendimiento limitado por agua. O sea, casi no tenían limitación por agua una vez que llovía y las raíces alcanzaban la napa. Entonces, ¿de dónde surgió el trabajo? Bueno, lo primero es entender cómo es el ambiente acá, tiene mucho que ver con lo que han dicho hasta ahora. Son ambientes con alto porcentaje de arena, bajo porcentaje de materia orgánica y un gran minado de nutrientes en estas últimas décadas, una disminución de la capacidad de intercambio catiónico y el fósforo Bray del suelo, y bueno, obviamente la influencia de napa muy extendida. Y todo surgió en el 2014 en la pregunta de cómo fertilizamos las rotaciones. El enfoque está en el mediano plazo de esto. Entonces, sobre una típica rotación zonal de soja, trigo, soja, maíz, la fertilización más común en una muestra grande de lotes eran 50 kilos de nitrógeno por hectárea para trigo y maíz, más 14 kilos de fósforo por hectárea, y fíjense que la soja por lo general no se fertilizaba, solo 6% de los productores aplicaba azufre y solo 1% aplicaba dosis de fósforo cercanas a lo de reposición. En base a esto se diseñaron experimentos, algo que sabíamos era que en los cultivos individuales en la región ya se habían ajustado modelos de respuesta al nitrógeno, al fósforo y al azufre, se registraban respuestas al azufre, pero lo que queríamos saber era cuál es el impacto sobre la productividad de una fertilización balanceada en el mediano plazo y cómo se relacionan las respuestas con los atributos del suelo, o sea, entender cómo el ambiente modifica o modula esas respuestas. Y al mismo tiempo, una de las cosas más importantes a la hora de comunicar esto era qué pasaba con el beneficio económico. Entonces lo que se diseñaron fueron experimentos similares a los que presentó Nicolás, en los que se comparaban diferentes niveles, que son los que están ahí, de intensificación de la fertilización en términos de dosis y cantidad de nutrientes incluidos. Había un control sin fertilizar como un testigo ambiental, y después habían diferentes niveles que son, si se fijan en los paneles de la derecha, son los niveles de nutrientes para cada uno de los niveles en cada uno de los cultivos que se alcanzaban, que variaban en cuanto al aporte de fósforo, al aporte de nitrógeno y a la inclusión de azufre. Partían de una típica fertilización regional, como que le dijimos recién, hacia niveles de suficiencia estimados de nitrógeno y fósforo que eran virtud de ensayos regionales mezclados con el percentil más alto de los productores en cuanto a cuánto aportaban de nitrógeno y fósforo, otro escalón con los mismos niveles de nitrógeno y fósforo y un agregado de azufre, y al final una fertilización intensiva que consideraba dosis más altas de nitrógeno, una reposición aparente del fósforo medida en función de los rendimientos máximos alcanzados zonales para cada uno de los cultivos y con la inclusión del agregado de azufre. Y esto se hizo durante 2 ciclos de rotación, esta rotación que mencionamos antes,
Se hizo en 10 lotes de producción, después se redujo a 7 porque hubo una época de inundaciones bastante frecuentes en la región. Los 7 lotes tenían acceso a Napa con la maquinaria de productor y esto era en macroparcelas con un diseño experimental en bloques y adecuadamente diseñado. Todas las condiciones de manejo eran tal cual las que se usaban en los lotes. Y los lotes tenían muchas diferencias en los valores iniciales de ciertas variables edáficas, como la arena, la materia orgánica y el fósforo Bray. Bien, ahí es un ejemplo de uno de los lotes donde estaban los ensayos. Lo primero, ¿qué explicó la variación de rendimiento en cada cultivo? Vamos a hacer un análisis a nivel de cultivo y después un análisis a nivel de rotación. Fíjense, en verde es el sitio, entonces el ambiente modula un montón las respuestas. La respuesta del rendimiento, no. Ahora, fíjense que el rojo es la interacción entre el sitio, el tratamiento y el ciclo de rotación. Fíjense que, sobre todo para las gramíneas, esa interacción es muy importante. O sea, dependiendo del sitio, el nivel de fertilización que aplicamos modifica diferencialmente el rendimiento. Y también el tratamiento, fíjense, el tratamiento de fertilización por sí solo, para lo que es el cultivo de trigo, tuvo mucho impacto. Ahora vamos a meternos en estas interacciones. Y el mejor resumen que pudimos estudiar con Santiago y con José de eso eran estos gráficos de acá. Fíjense, tenemos para cada uno de los cultivos la relación entre el rendimiento de alguno de los tratamientos que están identificados con colores en función del rendimiento del control sin fertilizar. Entonces vamos con un ejemplo para el trigo. Fíjense que los controles sin fertilizar, en los 2 ciclos de rotación y todos los ambientes que tuvimos, variaron entre 2 toneladas por hectárea y 4,5 toneladas por hectárea. La relación 1 a 1 es esta línea negra que va por acá. Si todos estuvieran por acá, significaría que no tuvo mucho sentido fertilizarlos como los fertilizamos. Ahora, fíjense que están todos por arriba, pero a medida que aumentamos la intensidad y la dotación de nutrientes en los cultivos, aumentan los rendimientos. Eso pasa a través de todo el rango de índices ambientales, o en realidad de rendimientos de control explorados, pero fíjense, como el mejor ejemplo, la curva verde, cuando el control rindió 2 toneladas por hectárea, el tratamiento contra la fertilización intensificada rindió 6 toneladas por hectárea. Cuando el control rindió 4,5, ese tratamiento también rindió 6. ¿Qué quiere decir esto? Y eso fue bastante común a todos los cultivos, fíjense. ¿Qué quiere decir esto? Que a menor rendimiento de un testigo sin fertilizar, mayor fue la respuesta de fertilizar de manera intensiva y balanceada. Todos los cultivos respondieron. Fíjense que cuando hacemos la comparación de la intensificada sobre la típica zonal, este fue el rango de respuestas. Trigo más que maíz, maíz más que la soja y la soja de segunda, pero fíjense que fueron enormes las respuestas en términos de rendimiento. Y cuanto más limitación teníamos por nutrientes, dado que en todos los lugares teníamos Napa, mayor era la respuesta. Cuando pasamos a entender por qué pasó esto, lo hicimos a través de esto. Esto simplemente muestra niveles de rendimiento acumulados durante toda la rotación de, por ejemplo, una fertilización de suficiencia sobre la fertilización típica zonal. Esto es juntando todos los ciclos de rotación juntos. Y lo correlaciona con diferentes variables del suelo. Las que están en cruz no hubo correlación. Las que no tienen cruz sí hubo correlación. El resumen es este. Hubo más respuesta a fósforo en todos los cultivos cuanto menor era el fósforo Bray inicial. Eso no es muy sorprendente. Ahora, hubo más respuesta a azufre con bajos contenidos de materia orgánica y altos porcentajes de arena y no hubo relación con los sulfatos del suelo. O sea, en esta región parecería no ser un indicador tan fuerte. Y cuanto menor era la fertilidad intrínseca, o sea, menor rendimiento del control, mayor fue la respuesta a intensificar la fertilización en el mediano plazo. Bien. Este es el beneficio económico. Entonces acá lo que hicimos fue, fíjense, estos son los siete ambientes, o las 7 localidades, y acá está el promedio regional, todo dentro de un análisis estadístico adecuado para el diseño que teníamos. Fíjense, este es el beneficio adicional versus no fertilizar. Acá estamos metiendo el promedio de los 2 ciclos de rotación, de los precios de los 3 cultivos y de los costos de los fertilizantes de los últimos 10 años. Entonces, este es el valor más esperado que podemos tener para adelante también, digamos. Entonces, cuando aumentamos la intensificación de la fertilización, fíjense que por lo general los promedios aumentan, obviamente hay interacciones con el ambiente, y si hacemos a nivel regional, esta es la foto final, y estos son los márgenes adicionales que obtendríamos al subir
para cada uno de los niveles de fertilización. Entonces, si comparamos, por ejemplo, la típica gana $173 por hectárea, mientras que la intensificada llegaría a $360 por hectárea. Lo otro que hicimos, y ya casi para terminar, es evaluar escenarios de precios granos fertilizantes. Lo que hicimos es tomar la serie de los últimos 10 años de precios de granos y fertilizantes, hicimos escenarios para hacer un análisis de sensibilidad. Verde sería un escenario más favorable, altos precios de los granos, bajo de los fertilizantes. Rojo sería lo contrario. Y fíjense, el 0 sería que no hay un beneficio adicional, y para la derecha tenemos niveles crecientes de fertilización en la rotación. Si vemos que sube, significa que aumenta el beneficio adicional. Obviamente, en general, cuando estamos en verde, el beneficio adicional pasa del promedio que teníamos de $360 por hectárea a casi $700 por hectárea. Ahora, este escenario es poco probable, digamos, altos precios de granos y bajos fertilizantes. Pero lo más importante es que no importa en qué escenario nos moviéramos, casi siempre, por lo menos para esta región y este set de datos que teníamos, convenía ir al nivel más alto de intensificación de la fertilización. O sea, si comparamos este nivel, que es el de suficiencia con azufre, a este que simplemente repone el fósforo, casi siempre da un margen positivo. Solo en los casos en los que realmente está muy caro el fertilizante y muy barato los granos no tendría sentido y bueno, habría que esperar un poquito a reponer el doble en otro momento de precios más baratos. Entonces, en resumen para esta parte, y después ya no queda casi nada, se generaría muchísimo valor con una adopción masiva en la región de una fertilización intensiva y balanceada de nitrógeno, fósforo y azufre. Pasar de la fertilización típica a la intensificada aumentaría 19% los rendimientos en promedio durante 6 años. Si consideramos que entre el 50 y el 90% de los lotes agrícolas, o sea, sacando los ganaderos de lado, de la región actualmente están con acceso a napa, hoy un poquito más bajas, pero cuando se retomen la lluvia ya suben enseguida, esto generaría, si consideramos el 50% de los lotes con acceso a napa, $356 millones adicionales para los productores, esto lo ponderamos por el área sembrada de la región, y con el 90% de los lotes con napa, $641 millones por año. Ni en el peor escenario de precios relativos intensificar la rotación generó una pérdida, al revés, generaron ganancias, y todo esto sin contar los impuestos a la exportación que sumarían en promedio un 20% a esto. O sea, el valor generado por una adopción masiva de estos niveles de fertilización sería enorme. Esta es la última figura y es, al año 7, lo que hicimos fue, lo que hicieron ellos cuando ejecutaron los experimentos fue sembrar una soja con el mismo manejo en todos los tratamientos. O sea, lo único que cambiaba era la historia que tenía de fertilización en los últimos 6 años. Y fíjense, este es el análisis a nivel regional, este serían los controles. Y estos son datos de sojas que fueron ese año manejadas de la misma manera, fertilizadas todas de la misma manera. Fíjense cómo aumentaron los rendimientos a medida que tenían una historia diferente. El nivel de intensificación fue 15% más alto versus la fertilización típica zonal. Y esto es para una soja que generalmente es la que menos responde a estos niveles de fertilización. O sea, si hubiera sido un maíz o un trigo lo que teníamos al 7º año, serían mucho más altas estas respuestas. Entonces, como resumen, y para no pasarme más de tiempo, la interacción entre los actores con un objetivo claro y un diseño experimental serio es un camino de virtud. Todo esto arrancó con talleres de discusión de los que participó Fernando, participaron productores, las empresas de insumo, investigadores y los asesores zonales, se pusieron de acuerdo en cuáles son los tratamientos a poner a prueba, se analizó la performance de los cultivos individuales de la rotación en conjunto, se hizo un análisis económico y también un análisis de sensibilidad y ahora hay una retroalimentación y hay una segunda tanda en la que se van a evaluar otros tratamientos. ¿Qué pasó en los lotes? Y esto es en base a las encuestas cuando terminó esta red que se venía comunicando durante 6 años. Para el CREA Oeste, entre 2014 y 2020, la fertilización azufrada pasó del 6 al 60% de los lotes. Y del 1 al 10% de los lotes fue como avanzó la reposición de fósforo, o sea, 10 veces más de lo que se hacía antes de comenzar esta tarea de investigación. Así que creo que es un ejemplo bastante claro en una región muy agrícola que fue recientemente incorporada, si lo comparamos con donde estamos parados hoy en día, a la agricultura, con resultados contundentísimos. Entonces me parece que es un buen ejemplo a seguir. El trabajo está disponible en las actas, hay muchísima más información que la que presenté acá. Y bueno, muchas gracias y esperamos las preguntas.